What you're hearing is Hardie Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that handles hail impact with ease. James Hardie knows how important a reputation is, especially when you're a contractor. That's why Hardie Siding withstands severe weather better than vinyl siding, with styles to match its strength. So you can be sure you're providing your clients with the best. Protect your reputation with exterior products by James Hardie. La huella de la piel. Un podcast de consalud.es con María Velasco. En la búsqueda por encontrar la mejor versión de nosotras mismas, también entra en juego el tiempo que tenemos para cuidarnos y para mimarnos. Como muchas veces ese tiempo precisamente no es el que necesitamos o el que debemos tener para poder cuidarnos o hacernos nuestros tratamientos o nuestras rutinas, pues bueno, muchas veces nos facilitan el camino técnicas o tratamientos que nos hacen la vida más fácil. Yo creo que en este punto entra en juego la técnica de la que hoy vamos a hablar, la micropigmentación, de la que nos va a contar mitos, consejos, tratamientos específicos, zonas y mucho más Mónica Aránguez, nuestra invitada de hoy en La Huella de la Piel. Ella es técnico en micropigmentación y además dirige su propia clínica. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Yo creo que comentaba al principio que vamos a desvelar muchos mitos y es que yo creo que para empezar hay que explicar muy bien qué es la micropigmentación, porque muchas veces se confunde con una especie de tatuaje que piensas que es para siempre, ¿no? Exacto. Y es que es semipermanente y desde mi punto de vista la micropigmentación no sustituye un maquillaje, simplemente te da un efecto buena cara, hace que mejore las asimetrías o algunos aspectos o que te ayude en tu día a día, pero luego no cabe que te sigas maquillando. Simplemente tienes una guía para que sobre todo por ejemplo en los diseños y luego pues si tú le quieres recargar y darle más intensidad, pues ahí tienes un diseño ya previo y preestablecido para que te ayude. Claro. Hablábamos de que el maquillaje no es ningún sustituto y que tampoco es un tatuaje que sea permanente, que sea para siempre. ¿Cómo es la técnica de la micropigmentación? ¿Cómo funciona? Pues es parecido al de un tatuaje, lo único es que el tatuaje pues dura para siempre y una micropigmentación tiene un tiempo estimado, depende de la zona, pues por ejemplo en las cejas pues entre 12 a lo mejor a 24 meses o un poquito más, ¿vale? Entre 1 a 3 años, también depende un poco de las condiciones y del tipo de piel que nos encontremos. En los ojos sí que es verdad que suele durar muchísimo porque es una zona que está menos expuesta y yo por ejemplo en los ojos lo tengo desde hace 10 años. Entonces sí que es verdad que suele durar bastante más que en las cejas. Y los labios pues suele durar entre 2 a 3 años. ¿Qué quiere decir? Que ese tiempo que está estipulado, que cuando pasa el tiempo no es que se baje de la noche a la mañana, sino simplemente pues que a partir del año ese color se va atenuando poco a poco, ¿vale? Entonces luego es necesario, si quieres, mantenerlo y darte pues refrescos de color. Entonces eso depende de cada persona. Yo por ejemplo en las cejas llevo un efecto difuminado y hace que no me las toco desde hace 3 años. En los ojos desde hace 2 años que no me he vuelto a retocar otra vez y en los labios sí que es verdad que hace 4 años, o sea que otra vez quiero tener otra vez ese mantenimiento para intentar mantenérmelo exactamente igual que hace unos años, ¿no? O sea, que sabemos que es como un efecto el que se va como degradado, ¿no? Y te lo puedes retocar. Y en algún momento si decides no retocártelo, ¿se acaba desapareciendo por completo? Exactamente. Vale. Con el paso del tiempo sí que es verdad, pero con el paso de bastante tiempo. Aunque se diga que dura de 2 a 3 años, por ejemplo, no quiere decir que a los 3 años ya a lo mejor no tengas nada. Puede que sí o puede que no. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, a lo mejor, imagínate 5 años en las cejas, sí que, por ejemplo, ya no se tiene casi nada. Claro. Vamos a ir, por ejemplo, por pasos, ¿no? Y por zonas. Por ejemplo, las cejas, que yo creo que es en lo que más conocemos la micropigmentación. Bueno, pues, ¿para qué sirve? Porque muchas veces pensamos que simplemente pues quien no tiene ceja o
o quien hace muchos años se la hacía súper finita y ahora la quiere tener un poquito más grande, pero yo creo que las técnicas van mucho más allá, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer la micropigmentación para las cejas? Pues a día de hoy se puede hacer tanto estéticamente como incluso para verte mejor ante pues, una enfermedad, por ejemplo. Si es estético, nos puede ayudar para mejorar simetrías, dar densidad a lo mejor donde es necesario, porque muchas veces si el concepto que tenemos es tengo pelo, no lo necesito. Entonces, no simplemente es para las personas que no, o sea, tienes las cejas alopécicas, sino tengo densidad en las cejas, pero las tengo en diferentes alturas o tengo una forma que podría mejorarse, entonces con ese diseño hace que te abra el ojo y que te dé densidad en toda la ceja por igual y que quede estética y en armonía. Claro, y puede, por ejemplo, donde no tienes pelo, rellenar y donde tienes como calvitas, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero yo no toco por partes, se toca las cejas por igual. Al completo. Sí, ¿por qué? Porque tú ves una cosa, ¿vale? Que muchas veces me suele pasar de las colas es lo que menos tengo pelito, pero el resto no quiero tocármelas. Y yo las veo y a lo mejor les están a diferentes alturas o le retocaría algo más. Y sobre todo porque tocar por partes, luego al final ese color siempre queda como un poco parcheado. Entonces, para que estén todas homogéneas, sí que es necesario tocar todo por igual. Y aquí hay otro de los mitos que se suelen ver, o se suelen escuchar, mejor dicho, en redes sociales sobre todo, y es que si te haces la micropigmentación, por la cicatriz que te queda, donde te lo has hecho, luego ya nunca te va a crecer pelo. ¿Eso es cierto o no es verdad? Es un mito total. ¿Sí? Sí, de hecho, no tiene por qué quedar cicatriz. De hecho, sí que cicatrices porque se ha trabajado muy profundamente. Entonces es algo tan superficial que por eso tiene unos meses, unos años también establecidos en tu cuerpo. Si dura más de ese tiempo es porque ya es un tatuaje, ya se ha pasado de capa. Entonces, de hecho, si en esa zona que está el folículo vivo, ¿qué quiere decir? Que hay veces que le cuesta al pelo crecer y demás, al trabajar en esa zona, puede llegar incluso a reavivar el pelo. Vale, o sea que es justo todo lo contrario. Exacto. Y luego además, por ejemplo, en cuanto a las cejas, otro de los miedos es, si me hago la micropigmentación, ¿cómo me depilo luego? ¿Cómo me quito luego esos pelitos que me van a seguir saliendo y que están fuera de esa zona de diseño? Es bastante sencilla porque la plantilla, por así decirlo, ya la tienes. Tienes el diseño ya hecho, entonces todo lo que salga por encima y por debajo del diseño que ya se ha hecho, yo lo aconsejo quitar con pinzas o que si te lo quita un profesional, pues que te lo quite con pinzas o que sea con hilo. Y así pues es bastante más fácil de mantenerlo incluso para uno mismo, que no hace falta a lo mejor ir a otro sitio, ¿sabes? Bueno, si pasamos también a los ojos, por seguir un poco la escala del rostro. Los ojos yo creo que es una de las cosas más desconocidas dentro de la micropigmentación, porque yo creo que hasta ahora cuando tú veías a alguien pues con un delineado, con una línea muy bien hecha, muy perfilada, pensabas que eras un tatuaje, ¿no? Que antes se hacía así, antes la gente se tatuaba la raya del ojo. Y ahora, gracias a la micropigmentación, podemos conseguirlo. Pero no solo el delineado, se pueden hacer también muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que ahí se abre un mundo y un abanico. Yo que he estado viendo trabajos tuyos, que dices, ala, es que esto es micropigmentación también. Y no te lo puedes ni siquiera llegar a imaginar, ¿no? Exacto. Hay varios tratamientos, como por ejemplo el eyeliner clásico, que es el que se hacía antes también y el que también se sigue haciendo ahora. Un difuminado, que es un efecto sombra, que es cuando, por ejemplo, una persona quiere tener algo más en los ojos, pero tampoco el ojo tan marcado. Y luego un efecto pestañas, que es el tratamiento que yo tengo, que es algo pues para marcar un poquito más entre las pestañas, para dar un poco más de intensidad cuando sobre todo tienes pues pocas pestañas, y eso hace que tengas el ojo más intenso. Todos esos tratamientos van a depender del espacio de la cuenca que uno tenga. O sea, no es lo que uno quiera, sino lo que su espacio del ojo lo permita. Por ejemplo, yo tengo una cuenca bastante pequeña y yo no me puedo sacar el típico rabito y que salga de la cuenca del ojo, porque al final, como tengo un pliegue bastante corto, enseguida esa línea se me irá para abajo. Claro. Pues yo siempre digo que la micro no es tuyo un maquillaje, porque con un maquillaje yo sí que me puedo falsear el ojo, pero con una micropigmentación estamos bastante limitados a la hora
de hacer algunos diseños. Claro, porque al final es el pliegue de tu piel también. Entonces, si tu piel está un poquito más caída, también harías que el diseño se estropee. Exacto. Hablamos justo de pues esas cosas a tener en cuenta para poder hacer un tratamiento u otro. Hay personas que digas, mira, es que no hay forma, no te puedo hacer nada en los ojos, pues por tus características o por lo que sea. ¿Hay perfiles de persona que no puedan acceder a estos tratamientos? Exacto, sí. Por ejemplo, párpados muy caídos, que ni siquiera merece la pena hacer un efecto pestañas porque apenas le va a ver, o sea, tiene un exceso tanto de piel que incluso la línea de las pestañas ni siquiera se vería. Y luego, por ejemplo, personas que tienen tendencia a que les hagan algunos granitos en los ojos, pues ahí sí que tampoco se le puede hacer. El resto, sin problema. Y si tuvieras algún tipo de dermatitis específica, esta que sale muchas veces en los párpados y demás, ¿ahí se podría hacer el tratamiento? Con blefaritis no se puede. Vale. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento no esté activa, tiende siempre el párpado en inflamarse. Claro. Entonces puede tener una reacción de más y hace que el pigmento luego no lo coja. Claro. Vale. Y luego comentabas, te puedes hacer el delineado simplemente, te puedes hacer como el efecto sombra o te puedes hacer el efecto pestaña. ¿Te puedes hacer todo a la vez o tienes que elegir solo uno o cómo lo trabajáis? El efecto pestaña siempre lo meto cuando se trabaja un ojo, porque me gusta un ojo bastante intenso y que quede todo bastante definido. Entonces siempre marco entre las pestañas y luego ya se puede elegir o un eyeliner clásico, que es algo más definido, o un difuminado. Pero las dos cosas de un eyeliner clásico y un difuminado no se puede conseguir. Vale, y quedaría también como muy recargado, ¿no? Sí, exacto. Entonces el efecto sombra es, pues el efecto sombra es como más, como más difuminado. Entonces no se puede conseguir también un eyeliner. Claro. Y luego una duda que aquí me surge, porque si tú luego te vas a maquillarlo, porque hemos dicho que esto es un complemento a que tú luego te maquilles y demás. Si luego te maquillas y te pones tu base o tu corrector, ¿no te cubrirá el pigmento? ¿O qué trucos dais para decir, bueno, es que yo me quiero seguir poniendo mi antiojeras, por ejemplo, o mi corrector, pero que no se me quite este efecto sombra o este degradado que me he hecho? Pues muy buena pregunta, porque hay mucha gente que no sigue esos pasos y luego, por ejemplo, a lo mejor llegan al tiempo y dice, oye, Mónica, que me lo veo a lo mejor, que cuando me maquillo lo veo como muy claro. Y es que cuando tú te pones tu base de maquillaje, igual que en las cejas, igual que en los labios, o sea, esto se trabaja, o sea, se tiene que hacer exactamente igual en las tres zonas. Tú te tienes que poner tu base de maquillaje, tus polvos, si quieres, con un poquito más de color. Y una vez que ya has terminado de todo eso, con un bastoncito de algodón, y un poco de agua micelar, ¿vale? Te pasas por las cejas, por el eyeliner, por la boca y quitas el exceso de base, porque aunque no pasemos directamente, siempre cae. Claro. Entonces, luego otra vez con ese agua micelar, otra vez se vuelve a reavivar el color de la micro, porque con la base de maquillaje lo que provoca es que queda incluso todo muy gris, muy apagado, ¿no? Entonces con el tónico pues te lo quitas los restos y otra vez vuelves a tener eso. Y listo. Exactamente, eso con color. Claro. Si pasamos a los labios, los labios quizás ha sido lo último en lo que ha entrado la micropigmentación, o por lo menos es lo último que hemos oído, ¿no? Porque yo creo que de labios, me pongo labios, me perfilo en los labios, me hago una hidratación, me hago muchas cosas, pero ponerte color en los labios yo creo que ha sido de las últimas tendencias, ¿no? Cada vez está también más en auge porque dices, oye, mira, pues con un toque de vaselina o de cacao y voy estupenda, ¿no? ¿Qué conseguimos con la micropigmentación en los labios? Pues es de hace tiempo. Lo que pasa es que antiguamente solamente se hacía el perfilado. Entonces, lógicamente, eso, pues yo incluso cuando me llegaba una chica joven para hacerse la micropigmentación en los labios hace 10 años, era yo misma la que le decía, no te lo hagas, porque ese perfilado quedaba muy irreal. ¿Qué pasa? Que esa técnica, pues como todo el tema de la micropigmentación desde hace 5 años más o menos, todo eso ha ido cambiando para mejor y ya queda todo mucho más sutil y más natural. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con la micro? Pues definir el labio, porque al fin y al cabo se trabaja haciendo un perfilado muy suave que luego acaba desapareciendo y se rellena toda la mucosa. Entonces, con eso lo que conseguimos es corregir algunas pequeñas asimetrías dentro que cabe, porque si un labio está muy asimétrico,
no podemos salirnos de nuestra mucosa natural porque si no conseguimos el típico perfilado de antes. Claro. Entonces, simplemente con mantenernos en la mucosa natural del labio y rellenar hace que el labio esté ópticamente incluso un poquito con más volumen y lógicamente pues que no sea tan blanco, sino que esté un poquito más con color, siempre que sea natural. Claro. Luego las hay que las quieren en plan un efecto un poco más maquillado, que también se puede realizar. Y luego también con la micropigmentación en los labios podemos conseguir incluso rebajar el propio tono de la micro. Ajá. Que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen labio pues típico, que son muy de piel, tienen un pigmento más oscuro y está muy pigmentado ese labio, tipo marrón o incluso violáceo. Sí. Y están ese tipo de mujeres están un poco acomplejadas con su color de labios porque se maquillan los labios diariamente para tapar su propio color y aún así siguen estando un color muy oscuro. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es rebajar el tono, bajar el tono marrón y luego otra vez volverlo a pigmentar. Incluso hay muchas veces que incluso ya no quieren quitar, o sea, ponerse ya Claro. un color un poco más subido, simplemente con que esté el color menos marrón o menos violáceo, con eso incluso se quedan. Ya se ven bien. En todos ellos, tanto en cejas, en ojos, en labios, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuánto dura más o menos? ¿En cabina? Sí. Dura de media más o menos como unas 2 horas. Luego, por ejemplo, depende un poco del tratamiento en sí, pero más o menos las cejas, ojos o labios suelen ser unas 2 horas y luego toca hacer un repaso a partir de los 40 días. Es fundamental. Hay gente que a lo mejor no toca el retoque, aunque suelen ser menos las personas que no necesitan nada de retoque. Pero sí que es verdad que me gusta siempre verlo a partir de los 40 días, ver si hay que subir el tono o mantenerlos en la misma intensidad, simplemente retocar en algunas zonas. Y eso es mucho más corto también, eso puede ser entre 1 o media hora, más o menos. Y después de, pues hacemos el tratamiento, que dura unas 2 horas. ¿Qué cuidados tenemos que tener después para que todo vaya bien y cuando llegamos a esos 40 días no nos hayamos hecho un estropicio? Básicamente depende un poco del tipo de tratamiento y de cómo haya se haya evolucionado la piel durante el tratamiento. Vale. Mandamos pues que esté la zona limpia, seca o hidratada. Hay veces que, por ejemplo, los labios sí que necesitan mucha hidratación, pero normalmente se suele dejar siempre en la zona limpia y seca. O sea, que no se maquille uno encima, que no tenga exceso de humedad, porque si no la piel se reblandece y cae antes el pigmento y no fija nada más. Entonces, limpio y seco son cuidados súper sencillos y que no se exponga al sol directamente. Por lo tanto, ¿en verano se puede hacer? Sí, pero siempre con cuidado. En realidad no deberíamos tampoco exponernos al sol, tengamos micro o no la tengamos. Entonces, durante la primera semana nos pones al sol directamente, y ya después de una semana pues ya tener los cuidados normales a los de una micropigmentación, que es siempre protegerse del sol. Claro. Al fin y al cabo lo que tenemos en el cuerpo es color, entonces si no nos protegemos del sol de cara a largo plazo, ese color se nos va a ir degradando mucho más rápido que si nos protegiéramos. Claro. Y luego salimos de la consulta. ¿Cuánto tardamos en vernos el efecto que se nos va a quedar más o menos? Sabemos que a partir de los 40 días habrá que hacer un retoque, pero yo creo que ese primer día sales como mucho más marcado. Esto es como cuando sales de la peluquería con el rizo muy marcado porque dicen que luego cae, ¿no? Esto es un poco igual. Tal cual. Al principio es verdad que te impacta, ¿no? Incluso porque te ves el color bastante subido. No quiere decir que ese sea el color el que se te va a quedar, pero sí que es verdad que está todo, cejas, ojos, labios, está todo siempre bastante intenso. Y luego a partir de la semana, que es cuando ya empieza a cicatrizar y a bajar el color, es cuando te empiezas ya a ver bien. Entonces, entre 7 a 10 días es cuando ya queda el color más bajito, ¿eh? Vale. Es el color súper bajito. Y luego a partir de los días es cuando vuelve otra vez a subir y ya queda el color más estable. Por eso a partir del mes es cuando se ve realmente bien el color y es cuando ya se puede evaluar. Claro. Y es una técnica que duele, porque muchas veces la gente también rechaza hacerse este tipo de cosas porque pues, es aprensivo o porque cree que le va a doler mucho o porque cree que va a tener efectos secundarios.
Es verdad que al trabajo con aguja siempre es verdad que da un poco más de reparo, ¿no? Y sobre todo pues de miedo de decir, pues lo que te dices, esto es molesto. En las cejas es verdad que es súper llevadero, es una técnica como es muy suave, no tiene por qué molestar, aparte también hay truquitos para que se lleve de la mejor manera posible. Los ojos no lo considero que sea molesto, pero sí que es verdad que el hecho de tocar los ojos, aunque se trabaje con el ojo cerrado para que se le lleve de la mejor manera posible, sí que es verdad que puede causar un poco pues, de grima, ¿no? Vale. Entonces, pero al trabajar con los ojos cerrados tú no ves nada y eso es verdad que se lleva mejor, porque yo, por ejemplo, yo para ponerme gotas soy complicada y luego, por ejemplo, a la hora de hacerme la micro en los ojos, al no ver nada, lo llevé bien, Claro. ¿sabes? O sea, que no es como antiguamente, porque hace 10 años cuando me lo hicieron se hacía con el ojo abierto. Entonces ahí sí que lo pasé mal. Pero ahora que se trabaja con el ojo cerrado, yo la verdad que lo toleré súper bien. Y en los labios es verdad que la primera pasada puede ser un poco molesto por la zona del medio de la boca, porque en el medio de la boca no tenemos un poco más de terminaciones nerviosas y puede ser un poco más molesto. Pero luego es verdad que luego eso, que tenemos truquitos para que luego se lleve muy bien. Y la verdad que después de esa pasada se tolera bastante bien. ¿Y hay algún efecto secundario que pueda aparecer? ¿O se ha dado algún caso pues, que de alguien que por lo que sea haya tenido algún efecto secundario? ¿O No, la verdad que por no. lo general no. No. En 10 años, por ahora, no me ha pasado nada. Que siga así, que siga así. Exactamente. Y luego, bueno, hemos hablado de todo esto. También es cierto que hablabas al principio que hay un punto estético, que es labios, cejas y ojos. Y luego también hay una parte de salud, ¿no? Y de verse bien, que aquí ya tuvimos a Berta Valenciano hablando de micropigmentación oncológica. En este caso tú también haces este tipo de tratamientos, ¿verdad? En este tipo de casos, ¿cómo decides un poco si la persona está en el momento adecuado para hacerlo o cómo no? Pues, por ejemplo, bueno, cada día hay más médicos que ya nos derivan antes de empezar con el ciclo de quimio. Entonces, siempre tenemos que tener permiso de los médicos, eso para empezar, si no, no podemos tocar a nadie. Y una vez que lo tenemos, pues es trabajar lo antes posible antes de que entre con la quimio y empiece a perder pues, la densidad de los pelitos. Entonces, siempre que tengamos el permiso de los médicos no habría el problema de trabajar. Entonces, a ellos sí que recomiendo, por ejemplo, hacerse tratamiento de las cejas. Y luego también efecto pestañas en los ojos, porque para no dejar esa zona tan descubierta, Claro. que para mí me parece pues, muy importante. Y sobre todo, aparte de mí, sino por los testimonios del resto de las chicas que me han ido luego diciendo, ¿no? Que incluso durante la quimio o después de la quimio, de decir, joder, qué bien que al final he podido hacer esto. Porque si no me hubiera visto peor para enfrentarme, ¿sabes? A esta enfermedad. Justo me acaba de venir a la mente una pregunta, porque has hablado de chicas. En general, en la micropigmentación, ¿hay chicos que se atrevan a hacerse cositas? Sí, y cada día más. ¿Sí? Sí, es, más o menos el perfil que tengo es con las cejas, pelo a pelo, y labios. Para una revitalización labial. O sea, no son labios marcados, sino labios en plan que los tienen muy blanco, o labios, por ejemplo, que están más amoratados y necesitan pues darle un poco más de luz, porque es verdad que los labios con colores oscuros no aportan luz al rostro. Entonces, si se cambia el color de manera natural, resalta. Y luego, por último, ¿qué pasa si te arrepientes? Si de repente pasan esos 40 días o 60 días y estás en casa y dices, es que no me termino de ver, es que no me termino de ver. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos revertir la micropigmentación? Sí, cada día hay más soluciones, sobre todo, por ejemplo, el láser despigmentante. Una vez que pase el mes, se puede hacer unas sesiones de láser y se rebaja el tono y ya está, y parece que no ha pasado nada. Y, Mónica, para terminar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a todas estas personas que están dudando, me hago la micro, no me la hago? ¿Cómo las animarías o qué consejos les darías para decirles, bueno, esto realmente es lo que es y es un tratamiento seguro al final? Pues que se pongan siempre pues, en manos de profesionales y que tengan
el diseño y el gusto parecido a ese profesional, ¿no? Ujú. Y que si tienen dudas, que tengan una cita previa, que les hagan un diseño siempre con un lápiz antes y vean si realmente se ve con ese diseño que le han trabajado o no. Eso sí que es verdad que es como la primera toma de contacto que hace que pues que tengas más seguridad y que te puedas ver, o sea, cómo quedaría el diseño. Es verdad que los labios no cambian, en los ojos pues puede cambiar un poquito más, pero sí que es verdad que lo que puede cambiar más y lo que da un poco más de reparo es el tema de las cejas. Entonces, siempre pues que te hagan un diseño en las cejas, te ves, lo valoras y la mayoría de las personas siempre vuelven para hacer el tratamiento. Se acaban lanzando. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. A ti, de verdad, por contar conmigo. Gracias. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.